Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver las herramientas que nos ofrece Landstar para ayudarnos en nuestro trabajo. Estas utilidades están en la pestaña Útil. La primera de ellas es Movimiento de tierra, utilidad que nos permite calcular en campo el desmonte o terraplén entre dos superficies. Yo ya la tengo hecha para no alargar el vídeo. Superficie 1, seleccionamos y nos muestra gráficamente una vista previa de la superficie. Si es correcta y es la que queremos, pulsamos OK y seleccionaremos la superficie superior. Nos vamos a nuestras carpetas de proyecto, elegimos el proyecto o la carpeta donde está la superficie, seleccionamos y nos la muestra en pantalla. Si está correcta y es la que queremos, pulsamos OK. Por último, pide el coeficiente de espaciado, esto es la densidad de la malla con la que va a medir las dos superficies. En este caso, como las superficies son muy pequeñas, vamos a escribir un valor de 0,1, ya que permite valores entre 0 y 1. Pulsamos Calcular y vemos en la pantalla los puntos que entran en el cálculo, como cortar los metros cúbicos de desmonte y como fill relleno los metros cúbicos de terraplén. Información como el nombre del trabajo, la fecha y si hubiéramos puesto autor en el proyecto, el nombre de autor. En la pestaña de mapa, si pulsamos el botón de exportar, se podría exportar como un informe en el que especificaríamos el nombre, la ruta del archivo donde queremos guardarlo y una tabla con datos y fotos. Esto se exportaría como un informe. La otra pestaña, detalles, podemos ver una vista de la superficie superior con su área y el número de triángulos que lo componen, de la superficie inferior, su área y los triángulos que lo componen. Esta información también se podría incluir en el informe. La utilidad inverso es la utilidad que tienen casi todos los software de replanteo, que es calcular y hallar el acimut y distancia entre dos puntos. Seleccionamos de la lista de puntos del proyecto los dos puntos que queremos calcular y seleccionaremos Calcular para que nos dé los valores de distancia, acimut, diferencia de altura, etc. En cualquier momento podemos limpiar para hacer un cálculo nuevo. La siguiente aplicación sería el cálculo de áreas. En el cálculo de áreas vamos a seleccionar una serie de puntos del perímetro del área que queremos calcular. Pulsando el botón Agregar, podemos añadir estos puntos, bien tecleando las coordenadas a mano, seleccionándolos de la lista de puntos del proyecto o picándolos directamente sobre el mapa del proyecto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, estos 4. Pulsaríamos OK y en la pestaña de gráfico veríamos la composición del área que queremos calcular. En la parte superior de la pantalla vemos el área que estamos buscando. Si hubiéramos seleccionado algún punto no en la secuencia correcta, podríamos bajar o subir en la secuencia los puntos para ponerlos correlativos y en orden. Pulsamos OK y tendremos su perímetro y su área en diferentes unidades. La siguiente utilidad es la conversión angular. Es una aplicación en la que tecleamos grados, minutos y segundos y al pulsar OK nos devuelve automáticamente su valor en centesimales, radianes y sexagesimales. Luego tenemos la utilidad de cálculo de parámetros, parámetros de transformación de coordenadas. Si tuviéramos dos juegos de coordenadas, haría el cálculo de transformación y nos devolvería los parámetros de transformación. Podemos calcular con 7 parámetros estrictos o una transformación de 3 parámetros. En función del tipo de transformación, necesitaremos más o menos pares de puntos. Si añadimos más parejas de puntos de los necesarios para la transformación, veremos sus residuos en el ajuste. Tenemos una utilidad de calculadora, una calculadora científica simple, una función regla, que es una regla gráfica en la que podemos ajustar la escala moviendo el círculo central, y una función interesante es la de ionosfera. Nos va a mostrar en pantalla una predicción gráfica de cómo va a estar la ionosfera en el mundo. Hay varias configuraciones de modos de trabajo que nos preguntan por una corrección de ionosfera. Con esta aplicación podemos saber si necesitamos o no una corrección. Ahora mismo, por ejemplo,
En España vemos azul oscuro, correspondiente a una mínima incidencia de ionosfera. Entonces podríamos decir que para valores azules no haríamos corrección de ionosfera, valores en el verde haríamos una corrección media y para valores rojos haríamos una corrección máxima de ionosfera. Luego tenemos una serie de utilidades básicas de cálculos geométricos. Por ejemplo, la distancia de un punto a una línea. Todas estas aplicaciones y herramientas vienen lo suficientemente explicadas y detalladas gráfica y textualmente para que, de un modo intuitivo, hagamos el cálculo, explicando con su gráfico y sus anotaciones la manera de introducir los datos necesarios. Vamos a seleccionar, solo para esta herramienta, 3 puntos para ver la manera en la que devuelve los datos. En ventana emergente nos devolvería los datos que estamos buscando, en este caso la distancia del punto a la recta. En cualquier momento podemos limpiar y volver a hacer otro cálculo. Al igual que en esta herramienta, actuaríamos en la herramienta de intervalo, que, como vemos, de un punto conocido y con los datos de distancia horizontal, vertical y su acimut, nos calcula las coordenadas del punto buscado. De la misma manera, la deflexión con 3 puntos nos da el ángulo entre las dos líneas que forman. Todo ello bien explicado en cada una de las funciones. Podemos hallar una intersección directa por 4 puntos, 2 puntos y 2 lados, o 2 puntos y 2 ángulos. La bisección de ángulo, como su propio gráfico indica, conocida la posición de 3 puntos, nos devolverá la posición de un punto situado en su bisectriz. Son todas estas funciones que en campo pueden ser de utilidad en algún momento. Está la aplicación de dividir línea, que nos va a dividir una línea definida por 2 puntos mediante distintos métodos, o de paso fijo o un número de segmento, y el resultado nos situará en el proyecto los puntos que cortan esa línea, según los criterios que hemos definido. La herramienta de valor promedio devuelve el promedio de una selección de coordenadas. Vamos a elegir de nuestro proyecto 3 coordenadas para ver que, pulsando OK, devuelve como resultado los valores medios de este, norte y altura de la selección. La herramienta de grilla a tierra, introducidas unas coordenadas en UTM que podemos seleccionar, por ejemplo, de nuestro proyecto, teclear o medir en campo, nos devuelve automáticamente el factor de escala de la proyección, factor de escala en función de la altura del punto y su factor de escala combinado. Podemos aplicar al proyecto este factor de escala en lugar del que tiene por defecto. Y por último, la herramienta para actualización de radio, para actualizar el firmware de este tipo de dispositivos, ahora mismo de una radio DL9. Y estas son todas las herramientas incluidas en el Landstar. Gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.